¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de la serie de ECMAScript 6 para ver las nuevas actualizaciones que tenemos para trabajar con este lenguaje de JavaScript. Y hoy toca que hablemos de los arreglos y de nuevo del operador spread, que también se le puede dar uso con el tema de arreglos. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito de arreglos y spread para poder empezar y cómo trabajar con los arreglos. Vamos a crear un arreglo común y corriente que va a tener algunos elementos y lo vamos a imprimir solamente para que podamos ver cómo es que JavaScript lo está imprimiendo por consola. Simplemente, o sea, tal y cual nosotros lo declaramos, arreglo 1, 2, 3, coma entre cada elemento. Entonces, el operador spread también puede tener juego aquí. Vaya que si nosotros declaramos un arreglo 2, por ejemplo, y declaramos 6, 7, 8, 9 y 10, y nosotros quisiéramos combinarlos, en JavaScript teníamos una función que se llama concat, y podemos pasar un segundo arreglo para concatenar estos dos arreglos. Si imprimimos eso, efectivamente vemos que los arreglos se juntan, pero ya tenemos algo todavía mucho más interesante, que podemos hacerlo de esta forma. Si tenemos primero declarado nuestro arreglo 2 y aquí declaramos arreglo de nuevo, podemos hacer algo con el operador spread. Podemos aquí poner los 3 puntos y aquí concatenar el arreglo 2. Entonces aquí vamos a imprimir el arreglo 1 y vamos a imprimir y nos da exactamente el mismo resultado. Esto significa que los elementos que están incluidos en la variable de arreglo 2 se están incluyendo en el arreglo de abajo. Esto es muy útil y sirve como un concatenador bastante limpio, se me hace, en vez de escribir toda la función que es de concat y de una forma mucho más corta, por así decirlo. E inclusive también podríamos hacerlo de otra forma. Si por ejemplo tuviéramos declarado primero arreglo 1 y todo eso, podríamos hacerlo de esta forma: poner un arreglo aquí y aquí poner el arreglo 1 y luego coma, 3 puntos, arreglo 2, y deberíamos de tener el mismo resultado porque los dos arreglos se están combinando en un arreglo vacío que estoy creando aquí con los corchetes, obviamente secuenciados en el orden que me interesan. Si aquí por ejemplo yo volteo el orden, no es que se ordenen automáticamente, sino que va dependiendo a cómo yo los acomode. Aquí empezaron desde el 6 y hasta el 10 y continuamente pasaron del 1 al 5 por precisamente el orden que yo le estoy dando, y de esta forma puede interactuar el operador spread con los arreglos, tal y como hayamos visto por ejemplo con las funciones, que tiene su propio uso. Entonces aquí funciona un poquito diferente. Entonces así como los arreglos, vamos a crear por ejemplo el arreglo combinado de esta forma y vamos a ponerlo de esta forma: arreglo y otra vez arreglo 2, y ya tenemos el arreglo combinado. Ok, arreglo combinado, lo imprimimos así y lo tenemos en una variable guardado. Ok, entonces lo próximo que vamos a ver es una forma de cómo encontrar elementos que nos interesen del arreglo. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando solo los números pares, por ejemplo vamos a poner pares, vamos a poner aquí arreglo combinado punto filter, punto filter, y aquí vamos a crear un arrow function, recibimos el valor y aquí ustedes lo que tenemos que devolverle es un verdadero o un falso cuando queremos que sí devuelva un valor. Entonces un true cuando sí queremos que devuelva el valor. Queremos que devuelva el valor cuando sea un número par. Entonces vamos aquí a poner valor y vamos a poner el operador de residuo, y eso tiene que ser un 0. Si el residuo es 0 quiere decir que es un par, y aquí vamos a imprimir pares. Entonces ejecutamos y efectivamente nos devuelve todos los pares. Ahora vamos a poner un caso más sencillo. Si nosotros quisiéramos encontrar cuál es si hay un número 2 por ejemplo, entonces aquí pondríamos valor si es igual a 2,
perdón. Entonces aquí vamos a poner esto y me devuelve un arreglo con el número 2. Esto es como si pusiéramos una validación. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero buscar un 0? Yo pongo esto, obviamente no está en el arreglo, entonces me va a devolver un arreglo vacío. Y esto es para filtrar aquellos que están ahí. Entonces, si nosotros pusiéramos un número fijo, quiere decir que estamos buscando un elemento en específico. Pero en ECMAScript 6 se agregó una nueva función que se llama find, que es para encontrar un valor que estemos buscando. Y solamente va a encontrar y se va a detener hasta que encuentre el primer valor. Entonces, ¿qué pasa? Si el find va recorriendo todo esto y ve que aquí encuentra un 3, así como estamos poniendo aquí. Aquí el find ya encontró el número 3 y devuelve el número 3 y ya no sigue recorriendo lo que queda del arreglo, 4, 5, 6, 7 y nada de eso, sino que simplemente al darse cuenta de que un elemento ya coincide con esta validación, se detiene aquí y nos devuelve el resultado. Si ven, ya ni siquiera nos imprime un arreglo porque el resultado esperado es solamente un elemento y ya no un arreglo de elementos. El filter podría devolver más de una ocasión, así como el caso de los pares, un arreglo con todos los elementos que cumplan con el criterio. Entonces vamos a devolverlo a como estaba para conservar el evento de los pares. Creo que no guarda. Es que aquí no puse filter. Ok, si ven, por ejemplo, fue una ocasión diferente. Nosotros vamos a poner un find y queremos devolver aquel que sea par y el primero que encuentre es el 2 y ahí se detiene. Entonces, en el caso del filter, por ejemplo, ya nos devuelve el arreglo con todos los pares y no solamente el primero que coincida con la validación. Esto es útil para cuando solamente nos interesa encontrar uno y es una manera más eficiente de encontrar un elemento en el arreglo. Entonces ahora también tenemos, por ejemplo, en vez del find tenemos el find index y lo que nos va a devolver es el índice en el que se encuentra el valor que encontró con este criterio. Entonces, si el primer valor par dentro del arreglo es el 2 y coincide con el índice 1, ese índice es el que nos va a devolver aquí y no nos va a devolver elemento. El elemento lo devuelve con find index, pues solamente devuelve el índice. Correcto. Entonces también tenemos para trabajar con los arreglos todo lo que viene siendo una función que esta ya estaba por aquí. Función donde vamos a conseguir un arreglo combinado por 2. Entonces aquí lo que vamos a obtener es aprovechar la sintaxis de ECMAScript 6. Aquí vamos a agarrar el valor. Vamos a poner la función y ustedes saben que lo que sigue ya se retorna. Entonces vamos a devolver todos los valores multiplicados por 2 y vamos a imprimir el arreglo combinado por 2. Arreglo combinado por 2. Vamos a imprimir y vemos que todos los valores se multiplicaron para 2. Esto es algo que queda bastante limpio con esta nueva sintaxis. Aquí, por ejemplo, si estuviéramos utilizando funciones en ECMAScript 5, tendríamos que hacer esto, por regresar aquí el valor y tendríamos que poner el return y ponerlo por 2 y esto nos daría el mismo resultado. Pero mire, vean qué bien queda si solamente hacemos esto y ya se reduce mucho nuestro código. En la función map, todo lo que reciba se va a reemplazar por la posición en la que está iterando. Aquí si ustedes ven, yo solamente recibo el valor de la función map, pero realmente vienen dos parámetros, viene valor y viene el index. Entonces, si estamos en el index 0 y multiplica lo que hay de valor en el index 0, que vendría siendo el 1 por 2, lo va a meter en ese index 0. Se quiere decir que va a ir índice por índice multiplicando todo por 2. Pero eso ya es de la versión ECMAScript 5. Pero con esta nueva sintaxis de Arrow Function nos queda mucho más limpio y yo les recomiendo totalmente utilizar este tipo de sintaxis cuando se trate de arreglos, funciones y todo lo demás que tenga que ver con funciones, porque queda muy limpio. Entonces solamente un consejo y un recordatorio de lo que viene haciendo la función map y que queda bastante bien con el Arrow Function. Una nueva funcionalidad que también tenemos es la función de fill.
esta sí es una nueva función de ECMAScript 6 que se trata de que nosotros tenemos, por ejemplo, el arreglo combinado por 2 y lo vamos a imprimir de nuevo para recordar qué es lo que tiene. Tiene los pares, o sea, de 2 en 2 hasta el 20. Entonces, la función fill lo que va a hacer es llenar todo el arreglo con un valor que nosotros tengamos. Y aquí, por ejemplo, Visual Studio Code ya me está dando qué parámetros revisa que recibe fill. Ok, entonces, pero el único que en este término es obligatorio, digamos, porque no es obligatorio ninguno, si nosotros solamente hacemos fill, nos está llenando todo el arreglo de undefined, porque no le hemos pasado nada. Ok, pero aquí puede recibir, el primer parámetro es el valor de el que quieres llenar al arreglo. Entonces, esto ya estamos jugando con la variable undefined, pero lo vamos a llenar de puros 1. El segundo parámetro es desde donde quieres que inicie a llenar esto. Entonces lo vamos a poner que inicie desde la posición 3. Más o menos debería ser desde aquí. 0, 1, 2, 3. Y aquí en adelante debería llenar de 1. Y efectivamente. Ahora el otro parámetro. Aquí por defecto es como si aquí JavaScript tiene esta función de fill con parámetros que vienen llenados por defecto. Aquí por defecto lleva el número 0 para iniciar desde la suposición 0 y para finalizar siempre tiene el máximo del arreglo, o sea que tendría algo así, this length, o sea tendría todo el tamaño del arreglo desde el principio hasta el final, pero nosotros podemos ponerlo como nosotros queramos. Entonces aquí pusimos 3 y vamos a poner aquí 7 y vamos a imprimir. Entonces llenó desde aquí hasta acá de solamente puros unos. Esto, muchas veces que sí nos hace falta hacer este tipo de cosas, pero podemos hacer algunos truquitos con él que sí se vuelven más interesantes cuando ya estamos hablando de crear arreglos llenos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Esto de fill es nada más para hacer un ejercicio que tengo más adelante que les voy a hacer practicar. Lo siguiente que quiero que vean es acerca de los agujeros en los arreglos. Entonces vamos a crear un arreglo con agujeros. Entonces vamos a crear 1, 2, 3, 4 y vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar esta coma. Antes esto era algo inválido, pero ahora vamos a ver qué pasa. Si ustedes se dan cuenta, aquí no me imprime la última posición, pero ahora vamos a, por ejemplo, dejar un espacio. Vamos a suponer que se nos olvidó el 5 y vamos a poner 6. Entonces aquí entre medio ya me entiende que hay un agujero y aquí me pone que hay un ítem limpio, o sea, pero me está guardando la posición y él interpreta que aquí hay un espacio. Eso se le llama un agujero en la matriz. Entonces estos son los agujeros en los arreglos, que esto ya es soportado y de hecho se lleva bastante bien en esta nueva actualización de ECMAScript 6. En la actualización de ECMAScript 5 no se llevaba bastante bien porque no estaba preparado para eso, pero ahora sí que sí estamos preparados. Inclusive nosotros pudiéramos hacer algo como esto y no teníamos ningún tipo de problema en esta nueva actualización. Yo puse solo comas y todos son agujeros, entonces me dice que hay 7 elementos limpios dentro del arreglo. Y esto no es ningún problema, porque ahora imagínense que yo puedo hacer esto en vez de, por ejemplo, yo quiero todo que llenarlo, en vez de poner 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y que me imprima solo unos, 7 unos, pues yo puedo poner solo comas y hacer arreglo, agujeros, punto fill, y le voy a poner un 1, y ahora ya tengo el mismo arreglo lleno de los unos. Ok, entonces también esto nos sirve para otra cosa que se agregó en esta actualización, que podemos crear un array, ¿sí?, con el tamaño que nosotros queramos. Aquí te pide como parámetro un array length. Ok, entonces si imprimimos sin pasarle nada, el parámetro por defecto es 0, no va a tener ningún tamaño, pero nosotros podemos poner un 5 por ejemplo y me va a crear un arreglo con 5 elementos limpios. Todos estos elementos representan a un undefined en su posición. Entonces podemos agregar un arreglo con 5 elementos y aquí pues ya nos sale, por ejemplo, que
que tiene 5 elementos limpios. Esto es útil como para cuando ustedes quieren hacer, por ejemplo, un arreglo que tiene 1000 posiciones. Por decir que la tarea es hacer un arreglo que tenga 1000 posiciones. ¿Cómo lo harían? Sino que tuvieran que hacer un ciclo que llegara hasta 1000 y fuera insertando una de la posición del arreglo. Pero aquí es tan simple como poner un 1000. Sí, ya tienen un arreglo con 1000 posiciones con elementos vacíos. Entonces ahora, por ejemplo, podemos hacer ¿cómo harían ahora para que estos fueran, por ejemplo, todos llenos de 1? Pues ya saben que después de esto le ponemos un fill 1 y pues son 1000 elementos que tienen un 1 en cada posición. Ok, entonces, ¿qué harían, por ejemplo, si ustedes quieren tener un arreglo que vaya de 2 en 2? Pero 1000 posiciones, un arreglo que lleve cada uno de 2 en 2. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Ponemos un fill, ok, ponemos un 1, ya tenemos los 1. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un map, vamos a hacerle un map. Y aquí vamos a recibir el valor siempre va a ser 1 y aquí vamos a recibir el índice. Entonces, todos índices lo vamos a multiplicar por 2. Entonces, como el índice sí va a ir 0, 1, 2 y todo eso, entonces vamos a obtener este resultado. Vamos a tener que va a ir de 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, porque estamos multiplicando el índice por 2 y cada posición va a ir el 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Okay, de esa forma haríamos, por ejemplo, un arreglo de 1000 posiciones donde vaya de 2 en 2, así de fácil.